Saludos, amigos de La Respuesta. Como ustedes notarán, no está en el día de hoy mi padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, que es el productor y director del programa La Respuesta en el día de hoy, porque está de viaje y me ha tocado a mí la responsabilidad en esta ocasión de hacer este programa, que es parte ya de la cotidianidad de los domingos y de los fines de semana ya, porque sale desde los sábados del pueblo dominicano. En el día de hoy yo quiero en este programa de La Respuesta iniciar con el análisis de lo que considero el hecho más importante de esta semana desde el punto de vista noticioso, que lo es sin duda la defensa magistral que hiciera de nuestra nación el doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que en la sede de la OEA, con el secretario general Insulza al lado y con la presencia de un grupo selecto de embajadores de medios de comunicación, planteó de forma valiente y con la profundidad que lo suele hacer el presidente Fernández el problema medular de el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra la República Dominicana. Leonel Fernández, lo digo sin ánimo de lisonjas, de lisonjear su figura, me hizo sentir orgulloso de haber sido su amigo y su seguidor político durante muchos años. Porque independientemente de críticas que le hubiera formulado sobre el tema del manejo del problema haitiano y la frontera dominico-haitiana durante su gobierno, lo cierto, lo que nadie puede discutir, lo objetivo es que en este momento crucial que vive la nación, donde se está discutiendo si vamos a ser colonia de nuevo o seguiremos siendo una patria libre e independiente, lo cierto es que Leonel Fernández tomó la bandera de la dignidad nacional y defendió la soberanía de la República Dominicana. Planteó lo que ya habíamos planteado muchos aquí: ninguna decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede jamás interferir con el derecho interno soberano de los estados en materia de nacionalidad y en materia de migración. Leonel Fernández le dijo a la OEA que el tema de quién es nacional en este país y quién no lo es una atribución exclusiva de la República Dominicana y no como la decisión imperialicia de la Corte con sede en Costa Rica quiso imponernos un cambio de modelo. Nos mandó a cambiar la Constitución de la República para cambiar el modelo del jus soli que adoptamos. Y como Leonel Fernández habló como siempre ha hablado, con un académico profundo, le demostró a la OEA que el caso de la República Dominicana, que asumió constitucionalmente un jus soli condicionado, es precisamente el más común en toda la comunidad de naciones.
El 70% del mundo tiene restricciones acerca de dar su nacionalidad a las personas que nacen en su territorio. Y solo un 30% no lo tienen. Argumento demoledor que hace rodar por el piso la sinvergüencería de estos jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Leonel Fernández también, de forma magistral, suapió el piso, como dice el pueblo dominicano popularmente, con el tema de la supuesta apatridia, y le leyó nuestra ley de migración, que está hecha conforme a los tratados internacionales y que establece muy claramente que nadie puede hablar de apatridia si tiene derecho a otra nacionalidad. En otras palabras, los haitianos que están naciendo aquí, hijos de ilegales, no pueden alegar apatridia porque tienen una nacionalidad, la de sus padres, la de su madre, que tiene el jus sanguinis, que dice la Constitución de Haití, que nazcan donde nazcan, son haitianos. Igualmente, ante una pregunta que le mandaron a formular, evidentemente con mucha mala fe, de los refugiados, no dudo que el vagabundito de Vargas Llosa estuviera detrás de eso. Leonel Fernández le dijo: en este país no hay refugiados, ni de guerra, ni por situaciones humanitarias. Le desmontó toda la estructura, toda esa máquina infernal de desinformación, y lo hizo en el mejor escenario y con una brillantez que nadie puede discutir. Cuando emocionado vi y escuché el discurso, inmediatamente di mi respaldo a la figura de Leonel Fernández, porque él lo que ha hecho no es más que interpretar el clamor de este pueblo, el clamor de un pueblo desamparado, que lamentablemente se siente desamparado en este tema de esta ofensiva internacional, que desafortunadamente en este último 2 o 3 meses, con toda esta ofensiva diabólica contra su soberanía, ha visto un descabezamiento del liderato oficial de defensa del país en esta materia. Una verdadera pena. Lo que hizo Leonel Fernández en la OEA, interpretando el clamor del pueblo dominicano, fue lo que debió asumir hace mucho tiempo nuestro amigo el presidente Danilo Medina. Tanto porque era su responsabilidad como jefe del Estado electo por este pueblo para defenderlo por encima de cualquier presión, como para su propia suerte política. Y yo, en términos particulares, y nosotros en términos del partido, mi padre, en términos de la familia Castillo Semán, a quien queríamos que se llevara esa gloria que se llevó Leonel Fernández el jueves en la OEA, era a Danilo Medina Sánchez. ¿Cuántas veces han oído ustedes a mi padre, a mis hermanos, mi hermano Juárez, a mí, a los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, durante estos largos meses, decirle públicamente a Danilo Medina: presidente,
El pueblo quiere que usted retome el discurso de La Habana. Presidente, ese discurso memorable donde usted se paró como un gallito a defender su nación y dijo que estaba dispuesto a enfrentar a países grandes y pequeños, era lo que esta nación esperaba y ha esperado durante todos estos meses. Y nosotros, pese a las intriguillas que hay de malvados, como amigos reales y como aliados reales, cumplimos con nuestro deber de decirle: asuma esa defensa personalmente, con gallardía, con valentía, que usted va a tener este pueblo detrás como un solo hombre, respaldándolo. Lamentable y tristemente, no fue así. Lamentablemente, el presidente Medina, dentro de sus amigos y aliados, dentro de estos consejos sanos que le dimos, interpretando el clamor nacional de defensa del país, ha preferido, ha privilegiado los consejos del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de los grupos de sociedad civil que, con vínculos con poderes extranjeros, lo han hecho lamentablemente pasar a la opinión pública a su gobierno en una actitud de ambivalencia y de flojedad en la defensa de la nación, al grado de que después de la humillación que recibió nuestro pueblo y nuestro país de la Corte Interamericana, esta es la hora que nuestro amigo el presidente se ha referido al tema, ni ha dado ninguna opinión. Esta es la hora que Gustavo Montalvo lo tiene dando tumbos, y tengo que decírselo al país. Todavía hoy, con este repudio total del país hacia el fallo de la CIDH, todavía hoy, después de esta defensa vibrante de Leonel Fernández, presidente del PLD de la Nación en la OEA, todavía hoy siguen las maquinaciones del señor Montalvo y los grupitos de sociedad civil tratando de embarcar al presidente Medina en lo que sería un suicidio político histórico. Mi amigo, colega Flavio Darío Espinal, que metió a Leonel Fernández en eso que acaba de ser anulado por el Tribunal Constitucional, le está planteando a Danilo Medina, junto con Jorge Subero Isa, públicamente le están planteando que el presidente Medina, señores, después que nuestra nación ha sido humillada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que el presidente Medina venga genuflexo y envíe una carta aprobatoria de la competencia de los verdugos internacionales de su país y diga que sí, que está de acuerdo con que debemos estar subordinados como si fuera un gobernador de colonia a los dictámenes de la Corte Interamericana. Y lo peor, que le mande al Congreso su aprobación para que el Congreso Nacional diga
Sí, miren, esta corte que nos desconoció, que desconoció nuestra ley 169, que desconoció el decreto del presidente, esta corte tiene competencia para desconocernos. Cuánta desvergüenza, cuánta, quiero ser cuidadoso en los términos para no herir a los colegas que les tengo aprecio en el plano personal, que han sugerido una traición a la República Dominicana, que todavía hoy, reitero, está siendo evaluada en el Palacio Nacional como opción. Una cosa inconcebible que pueda estar pasando, pero lamentablemente yo me siento como legislador, como aliado del Partido de la Liberación Dominicana y como amigo del presidente Medina, en el deber de advertírselo. Y yo sé que es una función, yo soy un amigo incómodo, soy un aliado incómodo, porque el amigo no es el que te dice lo que quieres oír, sino el amigo tiene que ser franco. El amigo tiene que no tener temor ninguno a decirle a su otro amigo, a la persona que tiene amistad o relación política de alianza, decirle no solo lo que piensa limpiamente, sino lo que está pensando el país. Porque finalmente uno puede estar en un momento dado apasionado, ofuscado, con cualquier, eso es humano, en cualquier análisis, pero en esta coyuntura, presidente, su pueblo está unido. El grupito de traidores está más aislado que nunca. Y ese pueblo que lo quiere y que lo valora por su trabajo correcto en la presidencia de la República, no quiere que usted se caiga en este aspecto trascendental de defensa de la soberanía dominicana. Lo que este pueblo está esperando es lo del Danilo de La Habana. La posición de Leonel Fernández, que le dije al canciller que tuve una reunión con él, tuvimos una reunión, la Fuerza Nacional Progresista, con él el lunes pasado. No se deje meter el coco y el miedo de que las consecuencias, que la República Dominicana no tiene defensa internacional, que lo del fallo sí aplica para la República internamente, pero que fuera no tiene posibilidad de defenderse. Eso es falso, presidente, y Leonel Fernández lo demostró. Ahí, la carta orgánica de la OEA es muy clara. No se permite ningún tipo de intervención o injerencia en los asuntos internos de ninguno de los Estados miembros. ¿Qué le sugerí al canciller? Y se lo dije públicamente a Danilo Medina. Coja el teléfono, llame a Dilma Rousseff, llame a Nicolás Maduro, llame a Rafael Correa, a Evo Morales, y así uno por uno a todos los miembros que presiden los estados que están en la OEA, y explíquele lo que ha pasado, porque lo que le ha pasado a la República Dominicana le puede pasar a cualquier estado miembro de la OEA. Y yo estoy absolutamente seguro que si el presidente hace eso, o hubiera hecho eso,
estuviera la Corte totalmente aislada en estos momentos, porque nadie va a aceptar que 5 jueces en Costa Rica decidan la suerte del orden constitucional y legal interno de un país. Una corte que, como ha dicho Rafael Correa, uno de los líderes de más prestigio de América hoy, es un mero instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, que es el que financia, junto con Canadá, ese destartalado sistema. Como Leonel Fernández le dijo brillantemente, ahí en las propias entrañas del monstruo de la OEA, lo que le dijo: ustedes no se están dando cuenta, en buen dominicano, ustedes están desacreditados. Y esa corte, solo el 6% de sus decisiones la están acatando los estados. Esto se está cayendo. Eso fue lo que le dijo Leonel a ellos ahí. Si ustedes siguen metiendo sus narices en situaciones que no tienen, que no son de su competencia, violando la soberanía de los estados, cada día que pasa le van a hacer menos caso. Y esto va a ser un cascarón. Eso fue lo que le dijo Leonel, traduciéndole al pueblo. Y le dijo: aunque la Corte sirvió de mucho en los momentos de persecuciones políticas en los 80, ha derivado en excesos como esto, que se atreve a mandar a cambiar una constitución de un país en materia de nacionalidad y de migración, o que se atreve a mandar a parar la construcción de una presa en Brasil. Entonces, ¿qué hacen los estados? No le hacen caso. Y pasa a ser ese cascarón letra muerta. Ahora bien, en el caso nuestro, que nadie se llame engaño. Que nadie se llame engaño. Esto no es una discusión pura y simple, jurídica o diplomática. Esa sentencia se dio para amparar al 1,5 millones de haitianos que están ilegales aquí, para una rebelión que están organizando, y decirle a los haitianos que están aquí: ustedes no tienen que respetar la Constitución de la República Dominicana. Ustedes no tienen que respetar la ley 169-14. Ustedes no tienen que respetar el decreto 327. Y a ustedes nadie lo puede sacar de la República Dominicana, porque lo decimos nosotros en la Corte Interamericana. Y República Dominicana está obligada legalmente a cumplir lo que nosotros estamos ordenando. Porque viene la confrontación, una frontera abierta, que de eso se ha encargado Montalvo también, porque mientras todo esto se discute, Haití se está mudando para la República Dominicana. Los informes que tengo son todos los días más alarmantes. Una invasión que ya hasta la agencia F lo planteó. Y el gobierno bajándole el presupuesto al CEFRON, porque es una política de fusión que Montalvo está influyendo en que se lleve. Ahora, cuando concluya el Plan Nacional de Regularización instituido en el artículo 327, que establece que todo el que no esté regularizado se va, viene el conflicto. Yo estuve de visita en Interior y Policía con mi amigo Monchi Fadul, a quien le agradezco, que me mostró cómo está operando el centro y los centros muy correctamente. Van 98,000 solicitudes del plan de regularización y 4,000 y pico de la ley 169. ¿Y qué va a pasar cuando culmine el proceso y haya esos 100, sean 150,000? Cuando tengamos, vamos a las repatriaciones. Ajá.
viene la rebelión. ¿Y qué se va a usar? La Corte Interamericana, que dice, no, yo soy dominicano, porque nací aquí de pleno derecho, pero no de viejo, no lo de ahora. Es decir, todas las maternidades que están naciendo 40.000 por año, según la Corte, son dominicanos de pleno derecho. Y Estado, usted no puede deportarlo, porque nadie se pierda detrás de esa decisión de la Corte. No solo Estado de Estados Unidos, sino Haití, la diplomacia haitiana. Mientras nos tienen hablando plepla, me excusan que yo no suelo usar palabras descompuestas, hablando plepla y tomándonos el pelo, por no decir otra cosa, en los diálogos de Montalvo, tienen ellos esa ofensiva diplomática por atrás para ese tipo de fallos que ahora hemos descubierto. Y quiero que una denuncia muy grave que hice esta semana, hemos descubierto que el fallo se produjo de la Corte de condena a la República Dominicana porque la República fue traicionada. Porque uno se preguntaba como abogado, pero ¿cómo es posible que, conociendo un caso de hace 15 años que se instruyó durante años, ahora de buenas a primeras aparezca la Corte anulando cosas que han ocurrido ahora? Procesalmente eso es imposible para un abogado entender algo así. Cuando indago con Miguel Román, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, que en su momento, en octubre del 2013, era subdirector de migración, que encabezó la defensa del país en México, donde se desenmascaró a Guiné, el famoso Guiné, que todo el mundo lo vio. Román me dice, no, ellos trataron en octubre del 2013 de meter al debate la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, y el Estado se opuso, porque eso no es lo que se estaba discutiendo, no lo podían hacer objeto de proceso. ¿Y qué pasó? Los plazos de ampliación de los escritos de ambas partes concluían en enero del 2014. Eso murió ahí, estaba cerrado todo. Plazo, documento. En junio, 6 meses después, el Estado Dominicano le mandó a la Corte la ley 169-14, propulsada por el presidente Medina, y el decreto 327, con una pequeña solicitud que se incorporara al proceso y que se considerara un hecho superviniente. ¿Para qué? Para poder darle la oportunidad procesal a la Corte de condenarnos y de anular, como lo hizo o intentó hacerlo la sentencia del Tribunal Constitucional. Y fue más lejos. Parece que esa parte, los traidores que prepararon eso no visualizaron el peligro que era darle a la Corte la oportunidad de meter sus narices en esta situación actual, que la Corte no se quedó en la anulación del Tribunal Constitucional, porque el tema era que Milton Ray Guevara y los demás jueces del Tribunal Constitucional quedaran apostrofados en el sistema interamericano como violadores de los derechos humanos. ¿Qué hizo la Corte con esa anuencia traidora? Decreto de Danilo Medina, anulado también, y en el mismo saco de Milton Ray Guevara y los demás jueces de la Corte. ¿Qué hizo la ley que promovió Danilo Medina aquí con un gran consenso nacional y que el Congreso Nacional lo aprobó a unanimidad? Anulada, porque viola los derechos humanos y metió a todo el mundo en el mismo saco del Tribunal Constitucional.
Y por eso entonces está el traconeje, porque así no fue que hablamos. Lo que habíamos hablado era: yo te mando para que tú puedas anular la del Constitucional, pero no has anulado la de nosotros, la que yo trabajé. Y ahí está, eso es lo que explica el traconeje en buen dominicano, porque el que juega dos bases y el que quiere jugar a Dios y al diablo, le pasa eso a menudo, que como dice el pueblo, se le junta la cabeza con la cola. Y lamentablemente el gobierno, con la influencia funesta de Gustavo Montalvo, ha estado dando todos estos tumbos y todos estos traspiés. Después que Leonel Fernández tira una pieza jurídica, internacional y diplomática, como es el canciller que estamos consultando con Flavio Darío, y con un grupo de abogados. Después que Leonel Fernández ya habló, y después que el Tribunal Constitucional ya habló, ¿qué es lo que se está consultando? ¿Qué? No hay otro camino, como yo le dije al canciller de la República, mandarle pura y simplemente a la Corte la notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue el Estado que habló, porque ellos no han entendido que el que habló ahí y anuló eso es el Estado Dominicano. Ahí no hay más nada que hacer que no sea desvincularse de la Corte y mandarle copia de la sentencia, porque es vinculante conforme al 184 de la Constitución. Y si hay que pelear porque la Corte dice: no, eso no me basta, entonces vamos al Tratado de Viena, artículo 46, vamos a discutir internacionalmente si el Estado dio o no dio el consentimiento válidamente, conforme al derecho internacional, para esa competencia. Pero lo que pasa es que Montalvo lo que está es en la trampa, a ver cómo confunde al presidente, que no es abogado, pero le encantan los consejos que le da al señor Montalvo, porque eso es lo que él privilegia, para buscarle una vuelta, como se la están buscando, tratando de llevarlo a él a lo que yo considero un suicidio histórico y político, de meterse en medio de esto, a dar una anuencia de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Abordado ya este tema, quiero compartir con ustedes mi intervención en la Universidad Católica, que se produjo el miércoles pasado en un evento que fuimos invitados por el colega Cándido Simó y la universidad, las autoridades de la universidad, en la que participé junto con Eduardo Jorge Prat, con el magistrado Rafael Ciprián, que hizo una brillante exposición, con Juan Manuel Rosario, brillante también, y otros distinguidos colegas también, todos de mucha categoría, y que fue a casa llena de estudiantes, de abogados, y fue un interesante debate sobre estos temas de el fallo del Tribunal Constitucional y el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces vamos, señor director, por favor, nos puede poner esta intervención, y con eso creo que cerramos ya este programa de la respuesta. Y el próximo domingo, con Dios por delante, estará ya el doctor Marino Vinicio Castillo con ustedes. Muchas gracias. Ahora ninguno ha pasado los 15 días. Importante para ellos y también para nosotros. Vamos a escuchar ahora la posición en cuanto a este tema interesantísimo del diputado del Congreso Nacional, el doctor Vinicio Castillo Semán, conocido, y no le molesta que le digan Vinicito, pero que es un gran honor para todos aquí verlo una vez más en esta Universidad Católica de Santo Domingo.
Universidad Católica, que ha tenido la distinción hacia mi persona de invitarme en esta hora crucial de la República Dominicana. Porque yo quiero, en el preámbulo de mi exposición, situarlos en el contexto real de lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana. Esta discusión, que es el objeto de este encuentro, no es una discusión teórica, jurídica, académica. Lo que se está jugando en este momento es la suerte de la República Dominicana. Lo que está en discusión es, como brillantemente planteó el magistrado Ciprián, es si vamos a seguir siendo un Estado libre y soberano o si vamos a permitir que se retrotraiga a este territorio a la época de la colonia. De eso es que se trata, porque la brutalidad, la virulencia, el atrevimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido subversiva del orden constitucional de la República Dominicana. La Corte Interamericana ordenó subvertir el desconocimiento de todos los poderes públicos internos de la República Dominicana, en una atrocidad que yo estimo que no tiene ningún precedente, cuando se atrevieron a desconocer la Constitución, las leyes, los decretos y la Junta Central de la República Dominicana. Y no crea nadie que lo hicieron inocentemente desde el punto de vista jurídico. Lo hicieron por orden de quien controla la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los Estados Unidos de Norteamérica, como dice el presidente Correa, porque estos son instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos. Y lo dice Rafael Correa, uno de los hombres de más prestigio y líderes más importantes de América hoy. Y producto de un lobby del gobierno haitiano, porque el objetivo de esa sentencia es decirle al 1,5 millones de haitianos ilegales que hay en este territorio: ustedes no tienen que respetar la Constitución de la República Dominicana. Ustedes no tienen que respetar la ley que Danilo Medina consensuó con todo el liderato político de este país, que todo el mundo vio, que lo aprobamos a unanimidad en el Congreso. Esa ley 169, ustedes no tienen que acogerse a ella. Eso es nulo e ilegal, porque nosotros desde aquí de Costa Rica lo decidimos. Ese decreto de regularización 327 también es nulo, porque nosotros lo decidimos. Ustedes son dominicanos pura y simplemente por el hecho de nacer aquí en la República Dominicana. Los de antes del 10 y los después del 10. Hasta ahí llegaron. Los que están naciendo ahora, las parturientas que están hoy invadiendo, abarrotando las maternidades de la República Dominicana, según esa orden imperial, son dominicanos los que están naciendo hoy. Y lo que no se podía quedar, porque es el preparativo para la rebelión de los haitianos aquí, y no lo puede sacar nadie de la República Dominicana, porque nosotros desde aquí prohibimos al Estado Dominicano la deportación. Es de eso que se trata. Y yo he querido emplazar en estos primeros minutos
sé que el tiempo es corto, antes de entrar en el análisis jurídico técnico de qué es lo que está jugándose aquí en este momento. Cuando se concluya en marzo, abril, mayo, que concluye el proceso de regularización, que apenas ayer me reuní con el ministro de Interior, van 100.000 solicitudes de regularización. Dice el decreto 327 que el que no se haya regularizado va a ser repatriado a su país. ¿Qué va a ocurrir aquí en marzo, abril, cuando el Estado Dominicano le diga a cientos de miles de haitianos que están ilegales aquí, que van a ser repatriados para Haití? Viene evidentemente una rebelión y un conflicto internacional sin precedentes, y se necesitaba esa basura de la Corte Interamericana para usarla en el conflicto internacional que viene y decir: no, República Dominicana es vinculante, está obligada por la decisión de la Corte en Costa Rica. Eso es lo que está en juego. Ahora bien, vamos a entrar en materia en la parte jurídica, en el plano interno. La pregunta que debemos hacernos todos: ¿actuó apegado a la Constitución nuestro Tribunal Constitucional al anular la carta de adhesión que firmara el presidente Leonel Fernández y que creó la carta de adhesión anulada por el Tribunal Constitucional? ¿Creó o no una obligación internacional a nombre de la República Dominicana, independiente a las obligaciones asumidas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? Esa es la primera pregunta. He oído a distinguidos colegas que yo respeto muchísimo queriendo mezclar una cosa y la otra como obligaciones idénticas, y no es así. La suscripción de esa convención es una cosa y la obligación de adhesión a la Corte es otra, por disposición de esa primera convención que se firmó, que sí está ratificada por el Congreso Nacional. La convención le dio la opción a los estados, si querían o no expresar su voluntad de adherirse. Pero esa expresión de voluntad, de consentimiento, es diferente al haber suscrito la convención. ¿Por qué? Porque es una cesión de soberanía que un Estado está haciendo, que le está diciendo a un órgano internacional: en lo adelante yo quiero que mis decisiones den bajo la vincularidad o subordinada al criterio de esa Corte Internacional. Un acto, una obligación y una cesión de soberanía de enorme envergadura. Entonces, podía válidamente configurarse el consentimiento del Estado Dominicano de ceder soberanía y competencia jurisdiccional a la Corte Interamericana sin que el Congreso de la República refrendara o aprobara ese hecho jurídico. Según nuestra Constitución, la actual y las anteriores, eso no era posible. Y quiero en este punto hacer una defensa del Tribunal Constitucional, porque lo que hizo el Tribunal Constitucional ya lo había hecho la Suprema Corte de Justicia anterior, presidida por Jorge Subero Isa y Rafael Luciano Pichardo, cuando en el año 2005 anuló una acta de entendimiento que había firmado la Cancillería Dominicana con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y qué planteó ahí la Suprema Corte de Justicia?
decía, página 10 de la sentencia, considerando que en efecto sobre el particular he de destacar no solo que en virtud de los artículos 3 y 4 de la Constitución de la República aplique las normas del derecho internacional general y americano una vez estas son adoptadas por los poderes públicos, y que estos poderes públicos son independientes e indelegables, sino que a la luz del inciso 6 del artículo 55 de la Constitución es responsabilidad del presidente de la República dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras o organismos internacionales, debiendo someterlo a la aprobación del Congreso, sin lo cual no tendrán validez ni obligarán a la República. Un precedente de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, a unanimidad. Y así, ese mismo criterio lo reitera en los distintos considerandos. Se ha dicho, algunos colegas, que la carta de adhesión no tenía la categoría de un tratado internacional, porque ya había sido previsto, ya esa parte le explicamos, y sí, es una obligación distinta. Y la misma convención dice que podrá hacerse por una simple declaración o un pacto o una convención especial, le da la misma categoría, porque sabe que está obligando a un Estado, y para obligar al Estado el Congreso tiene que actuar. Y aquí viene un punto que he oído a los colegas distinguidos que han hablado de este tema. Bueno, la República, eso es en el plano interno, es verdad que si el Congreso no aprueba, no se obliga conforme a la Constitución. Pero en el plano internacional se está esparciendo la idea, no tenemos defensa. Eso es lo que se quiere decir. Y no es verdad. Y la defensa del país la hace el propio Tribunal Constitucional. Cuando dice y cita el artículo 46 de la Convención de Viena sobre los tratados, dice, y voy a leer, artículo 46, disposiciones de derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, que es exactamente el problema que tenemos ahora. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de disposiciones de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental del derecho interno. Es decir, que estamos amparados por la Convención de Viena sobre los tratados, porque hubo una violación a una norma fundamental que el que podía perfeccionar la voluntad del Estado no lo hizo. No es una majadería, no es una trampa, no es un vericueto que quiere el Estado dominicano ahora buscar, no. Es un hecho fundamental y estamos amparados en esta disposición de este tratado. Y yo voy a cortar porque ya me hicieron señas. Hay otra, estamos como los vampires. Vamos ahora al plano internacional y voy a revelar, le voy a pedir un par de minutos más porque voy a revelar cosas importantes. Hablé con el canciller de la República hace 2 días en el mismo tema de la defensa del país internacionalmente. La Carta de la OEA, los principios fundamentales, y lo voy a citar, de la Carta Orgánica de la Organización de Estados Americanos, descansan en el respeto absoluto a la soberanía
y a la independencia de los Estados miembros. Y cito, capítulo 1, artículo 1. La Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de organización interna de los Estados miembros. Capítulo 2, artículo 3. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados. Capítulo 4, artículo 12. Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en ninguna forma. Esta es la Carta Orgánica de la OEA. Artículo 3. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de reconocer su estado de independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiera, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, ni directa ni indirectamente, y sea cual fuere el motivo que el cuento de los derechos humanos lo quieren usar para la intervención, y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de cualquiera de los Estados. El principio anterior excluye no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también, oigan bien, a cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Esta es la Carta de la OEA, que es la madre del sistema interamericano, de donde está la desacreditada Corte Interamericana. ¿Y cuál fue mi sugerencia y la sugerencia nuestra? Al presidente de la República: llame por teléfono a todos y cada uno de los presidentes de los Estados miembros de la OEA, que nadie va a tolerar ni a permitir que se asiente el precedente de República Dominicana, de que desde Costa Rica se le ordene a un país de América cambiar su constitución, cambiar sus leyes, desconocer sus poderes públicos en materia de nacionalidad e inmigración. Estoy absolutamente seguro que si hay una reunión de cancilleres de la OEA y previa conversación con el presidente de la República, con cada uno de ellos, tendremos una solidaridad total, porque el espejo de la República Dominicana, en el espejo de esta atrocidad se verán todos. Si se acepta eso, como decía el magistrado Cipriano, pasaríamos a ser una colonia, lamentablemente, porque hasta ahí ha llegado esa situación. Y yo quería, ya al final, el colega y amigo Eduardo decía de los temores legítimos, de las consecuencias que podemos tener. Y yo le digo a mi colega y amigo Eduardo, todas las consecuencias que haya que pagar por la libertad, la independencia y la soberanía de la República Dominicana, hay que pagarla. Y termino con la frase de Juan Pablo Duarte: esta nación, República Dominicana, será libre